Bendiciones para todos, muy buenos días. Vamos a continuar ahora con nuestro video número 43, la carta primera a los Corintios. Estamos haciendo una breve exégesis. Estamos hablando acerca de la comunidad y lo inmundo, pero estamos viendo, analizando aquí desde los capítulos 5 hasta el 14, que nos va a dar a nosotros un aspecto de la comunidad. Y ahorita estamos analizando todavía el capítulo 8, viendo esta norma número 1 de los versículos del 1 al 6. ¿Cuál es? Que el conocimiento no es el único factor para determinar las acciones, para calificar las acciones, para entender que si las acciones que realizamos son las correctas. Hay más factores. Ya miramos algunos en el video 41, video 42. Ahora vamos a mirar en el video 40 también, ahora en el video 43. Este factor importante que tenemos aquí. Déjenme dar una lectura nuevamente a los versículos desde el 1 hasta el 6. Capítulo 8, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dios bendiga su palabra. Vamos a continuar con este análisis. El texto o el título es el siguiente. Otro factor a considerar es la edificación de la comunidad. ¿En qué consiste la edificación? Ya estamos hablando que los niveles del amor y los niveles del conocimiento son, vamos a decir, que son importantes y deben ir unidos. Entonces, una persona tiene conocimiento y también tiene amor. Vamos a concentrarnos en esta actividad. El crecimiento, la maduración, la edificación de la comunidad cristiana como lo más importante. ¿Cómo va usted a hacer madurar, crecer a una congregación que se edifique? Bueno, con sabias clases, con sermones adecuados, con consejos correctos, con los programas que usted tiene de visitación, de ayuda a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, a los enfermos. Todas las actividades que nosotros realicemos como miembros de una congregación o como guías de la congregación, cualquiera que sea la circunstancia, tienen que ser enfocados precisamente para esta finalidad: edificar a la comunidad, hacer que la comunidad se sienta parte precisamente de ese nuevo cuerpo, de ese nuevo grupo que pertenece a Dios, que ya no pertenece más a la sociedad mundana o que ya no pertenece más al grupo religioso del cual procede, que es una nueva criatura en Cristo. La edificación entonces de la comunidad es lo más importante. Vamos a recordar ahora otro factor más, lo vamos a escribir aquí, que es el factor, déjenme poner aquí, número 12, el siguiente factor, que es que si alguno se imagina, y si alguno, dice el texto verso 2, si alguno se imagina. ¿Qué se puede imaginar una persona? Estamos hablando acerca de aquel que ya tiene conocimiento y que está en el nivel del envanecimiento. Si alguno se imagina, la palabra imaginarse se deriva del griego dokeo. ¿Qué significa eso? Que se forma una opinión internamente, en su mente, en su cerebro, se forma una opinión de sí mismo. Si alguno se imagina que sabe algo, dice el párrafo versículo 2, que sabe algo, Pablo contesta, dice, el hombre dice, aún no ha aprendido nada, no sabe nada. Déjeme leérselo textualmente, ese versículo 2, donde dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, el conocimiento adquirido lo tiene la persona, pero ya lo usa como debe saberlo. No se quedó en el nivel de datos, que es el problema que acontece cuando en las congregaciones surgen aquellos que vamos a decir, que son los que se contraponen
hacia los guías ya establecidos. Aquellos que quieren actuar y que también quieren ser notados en la congregación porque realmente tienen conocimiento o porque nada más quieren llevar la contraria o porque buscan otro fin, otro propósito. No, no sabemos, pero sí sabemos que están en el nivel del envanecimiento, en el cual se sienten capaces de contradecir a aquellos que le están enseñando, como diciendo, bájate del púlpito porque yo sé más que tú y me voy a subir para yo dar lo que he aprendido. Tú ya lo que nos enseñaste es suficiente, ahora sigo yo. Cuando una persona actúa de esa manera, sin seguir las normas adecuadas de liderazgo, de guías en una congregación, esta persona está en el nivel del envanecimiento. Y de ahí se producen bastantes problemas, sobre todo el de la división. El de la división, el del confrontamiento, el del enojo, el de pleitos en la misma congregación. Y eso ya lo sabemos, yo sé que ustedes también lo saben, pero vamos a ver aquí como Pablo lo menciona. Si alguno se imagina que sabe algo, dice el versículo 2, aún no sabe nada, dice Pablo, como para bajarle los humos. Dice, aún no sabe nada como debe de saberlo. ¿Qué significa, Pablo? Vamos a discernir esas palabras. No sabe nada significa sí tiene conocimiento, pero no lo sabe aplicar como debe hacerse, cómo debe realizarse. ¿Cómo podemos llamarlos a ellos? Orgullosos, orgullosos. Usan el conocimiento o los datos solamente para jactarse de que ya saben, pero no buscan el bienestar de la comunidad, que es el fin último que buscamos cuando estamos enfrente de una congregación. ¿Existen en nuestras congregaciones hermanos o hermanas con esas características? Infortunadamente sí. Podemos seguir hablando con ellos en privado, a dialogar, mencionar que no es así lo que Dios quiere acerca de nosotros, no es ese tipo de conducta. Y por supuesto esta clase de Corintios será muy buena para explicarles que ellos están en el capítulo 8, verso 2. ¿Cuál? En el nivel que envanece, en el nivel en que creen que saben algo, pero no saben nada. Y porque el poquito conocimiento que saben, no saben cómo aplicarlo. Y entonces nada más se envanecen, son orgullosos. Ahora, la verdad, aquí encontramos algo importante, la verdad ya adquirida puede ser una herramienta para dos cosas. Una, para construir la casa de Dios, para edificar la casa de Dios, o para destruir por división también la casa de Dios. Cuando un envanecido forma opinión en una congregación y forma grupos de opinión y su palabra es de conocimiento y sobre todo si tiene características buenas para ser líder pero mal usadas, entonces se puede utilizar un problema en la comunidad y puede llevarse junto con él a 3, 4, 5, 10 miembros más y se retiran. ¿Por qué? Porque realmente están ciertos y sabidos que la persona que se va tiene más conocimiento. ¿O por qué? No, porque hay un conflicto de liderazgo. Porque su única intención es tener poder, tener que digan, ahora yo soy el que presento las clases o las lecciones. Entonces la actitud no es la correcta. La actitud, recuerden, es como dice el factor número 11, la edificación de la comunidad es lo más importante. Pero la actitud de los cristianos que se envanecen, bueno, es algo que tenemos que tomar en consideración. ¿Tiene conocimiento? Ya adquirido. ¿Lo va a usar para el bien de la comunidad? Tenemos que guiarlos para que lo usen para el bien de la comunidad. Infortunadamente, si no se dejan guiar, lo van a usar, pero para destruir la comunidad. Por eso, aún estas personas, que dice el versículo 2, que tienen la pretensión de que ya tienen conocimientos, en realidad son ignorantes. ¿Por qué son ignorantes? Son tan ignorantes porque aún no escapan de la idolatría. Al menos en el caso de Corinto, no escapaban de la idolatría. ¿Qué significaba? Que todavía se enfocaban en las cosas que ellos observaban en las demás circunstancias. Ahora, vamos a hablar eso de la idolatría un poco más. Cuando una persona se convierte y como está acostumbrado a ver cómo actúan los grupos sectarios, en donde, por ejemplo, el pastor es el líder máximo, es quien maneja los fondos económicos, es quien da las instrucciones, toma las decisiones, aquel nuevo convertido piensa que ha llegado a un grupo sectario. Y entonces observa que el tesorero, quien recoge el dinero, él se lo lleva y un buen día se levanta y dice,
ahora yo quiero recoger la ofrenda. ¿Por qué? Bueno, pues para llevármela, porque aquel ya la recogió 2 domingos y ya se la llevó. Todavía no recibe la información de cómo se administran los bienes, la ofrenda en una congregación de la Iglesia de Cristo, y piensan que es como aquel grupo de donde viene, en donde el señor pastor viene y toma todos los diezmos. Tiene el grupo ahí donde él maneja todos los diezmos, y esa información que ellos traen cuando se convierten en cristianos, si no son bien enseñados, pueden causar otra vez, pueden despertar en él, en la Iglesia de Cristo, las actitudes que observaba allá en aquellos grupos sectarios, y ahí viene el problema del rompimiento, viene el problema de la confrontación. Orgullosos, piensan que porque tienen un poco de conocimiento ya están en la capacidad de dirigir una congregación, los planes, los programas que tiene una congregación, cuando en realidad sí tenemos que dirigirlos, pero todos en conjunto. No quitar a uno, quítate porque yo soy el que me voy a poner porque conozco más. Así que cuando hermanos operan en este nivel, es un problema grande, un problema grave que lleva hacia la destrucción, o no destrucción, pero hacia la disminución de membresía en una congregación para formar otra, unos cuantos pasos allá, unas cuantas cuadras allá, se forma otro grupo nuevo, salido de este grupo, y entonces ya somos una nueva congregación. No es una nueva, es una escisión, es una partición de una congregación ya existente. ¿Cuándo es cuando es una congregación nueva? Y eso es algo que quiero hacer énfasis. En lo que conozco, una congregación nueva es aquella que inicia desde cero a formar grupos de personas nuevas que una persona con capacidad de evangelista está formando. Esa es una congregación nueva. Pero cuando una congregación se forma debido a la división, o debido a que miembros de aquella congregación, miembros de aquella congregación, miembros de aquella congregación, vienen todos enojados con sus líderes, con sus guías, y vienen y llegan y vamos a reunirnos aquí. Y aquí están mascullando, enojados, cada uno enojado con los guías de la congregación donde procede, mencionando los defectos. Se les olvida que precisamente allá obtuvieron el conocimiento para envanecerse. Bueno, cuando así sucede, esa congregación no es una congregación nueva, es un producto de aquellos que vienen de otras congregaciones. Yo menciono el factor de venirse enojados, pero no siempre es ese factor. Puede ser congregaciones rurales que cuando los muchachos van creciendo, emigran a las ciudades. Y al emigrar a las ciudades, se comienzan a reunir en congregaciones ya existentes en las ciudades, y entonces se engrandece la membresía de aquella congregación, mientras disminuye el número de miembros en las congregaciones rurales. Ahí no hay ningún problema. Por necesidad, por estudio, por trabajo, por otros factores, tienen que reunirse en algún lugar. No, estamos hablando acerca de aquellos envanecidos que estamos analizando en el versículo 2 del capítulo 8, primera de Corintios. Ahora bien, vamos a mirar aquí otro punto más, otro factor más que afecta la toma de decisiones o de las acciones de un individuo, de una congregación o de un grupo. Hablamos de los que se inclinan. Hay algunos que se inclinan al nivel más bajo. Voy a poner aquí inclinarse, inclinación al nivel bajo. ¿Cuál es el nivel bajo? Al nivel bajo es el del ser vanos, a nivel bajo, envanecerse. ¿Existen hermanos de esa condición? Sí, sí existen. Envanecerse. Bueno, me van a disculpar si el error gramatical ahí aparece, no recuerdo exactamente. Con los pasos de los años, a veces las palabras se nos olvidan cómo se escriben y cometemos errores gramaticales al escribirlos en el pizarrón. Bien, ¿qué es ese asunto del nivel bajo? Bueno, de acuerdo al pequeño dibujo que les hice de como una escalera, aquí hablamos acerca de la inclinación natural que algunas personas, algunos hermanos tienen a esta característica, al de sentirse envanecidos, orgullosos, jactanciosos. Son cristianos nuevos, es verdad. Déjenme tomar un cafecito. Muy bueno, muy bueno el café. Lo siguiente es estos. El problema en Corinto, por eso existió. No era nada más el asunto de la carne sacrificada a los ídolos y que se vendía en el mercado y que algunos cristianos iban y la compraban. No, nada más ese es el problema. Sino que el problema más profundo es el mal uso
que se le da a la palabra. ¿Cómo el mal uso que se le da a la palabra? Exacto. Cuando la carne que se consume, que fue usada a los ídolos, los corintios lo realizaron, vamos a decir que no lo realizaron porque no supieran. Porque era una manera de hablar con el liderazgo de Corinto y decir, ¿te das cuenta? Yo hago esto porque yo ya tengo conocimiento. Por lo tanto, yo puedo hacerlo. Y entonces el consejo, la amonestación que el guía o los guías le están dando a las personas envanecidas producen un efecto contraproducente, porque entonces la persona, como dicen en el idioma español, más se amachan o se montan en su macho. Aquellos que viven en alguna sección de la parte central de México conocen esa frase. Los que se montan en su macho significa ya tomé esta decisión y ya nadie me quita de esta decisión y ya no pueden modificar. Estas personas les gusta navegar, les gusta andar, les gusta comportarse en el nivel más bajo. ¿Cuál? El del envanecimiento, el de sentirse que son alguien, como dice el versículo 2 del capítulo 8. Por eso, entonces recordamos otra vez que la palabra de Dios va a producir, fíjense bien, va a producir el conocimiento pleno. Pero cuando está apenas en el nivel más bajo, en la adquisición de datos, en la adquisición de información, la historia y la geografía bíblica nos da bastante información de datos, de fechas, de personajes, de héroes de la fe, de mujeres bíblicas a las cuales se predica a la congregación para que las mujeres imiten precisamente a esas mujeres de fe y que los varones imiten a esos varones de fe que en la Biblia se nos presenta. Bueno, esa es nuestra labor. Nuestra labor es enseñar para que nuestros hermanos cada día vayan mejorando para bien. Pero cuando nuestros hermanos prefieren vivir en este nivel bajo, prefieren coexistir en el nivel bajo, en el del envanecimiento, es entonces cuando surgen los problemas divisionistas. Por eso, ¿se va a tomar decisiones o acciones? Sí, pero hay que observar estas circunstancias. Va usted a nombrar, por ejemplo, vamos a seleccionar un tesorero en la congregación, o el ministro que maneja la camioneta para recoger a los hermanos. ¿Va usted a poner a un hermano o va a proponer a un hermano envanecido? Puede tener problemas. Sabemos casos en los cuales los hermanos que manejan los vehículos de la congregación para las actividades de la congregación se van introduciendo de tal manera que un momento llegan y dicen, bueno, me voy a llevar el vehículo a la casa. Yo allá lo cuido, hermanos, allá lo cuido. Y al rato nos damos cuenta que el vehículo lo están usando para sus fines particulares, no para el uso de la iglesia. Después, cuando ya se acaba, cuando ya se destruye, entonces solamente presentan el vehículo y dicen, pues ya hermano, ya se le acabó esto, o ya hermano, se le acabó esto, ya necesita llanta, necesita freno, necesita eso, todo lo demás. Y los viajes que hiciste en forma particular, ¿por qué los hiciste? Y se enojan, se molestan, y otro factor para provocar división. El factor, otra vez, el nivel en el que envanece. Por eso nuestros colaboradores, cuando los vamos a llamar, cuando vamos a nombrarlos como colaboradores, recordemos que hay que estar muy al tanto observando en qué nivel se encuentran o hacia dónde están avanzando en la adquisición de su conocimiento. Vamos a ver, nos alcanza el tiempo para otro factor más. Cuando digo nos alcanza el tiempo, es que los videos tienen que ser más o menos de entre 20 a 25 minutos para que dé tiempo a subirse a YouTube. Si no, es un problema, tarda muchas horas, tengo un internet muy lento. Bien, este factor importante, que la gente, que los hermanos entiendan que lo más importante no es conocer la palabra de Dios. ¿Cómo, hermano Arturo? Ok, déjeme hacerlo más amplio aquí. Lo más importante no es conocer la palabra de Dios, sino que lo más importante, sino, y aquí viene lo importante, es ser conocido por Dios. ¿Notamos la diferencia, hermanos, en el significado de ambas frases? ¿Qué es más importante? ¿La adquisición de conocimientos, de datos, de fechas que nos envanece?
o lo más importante es que Dios me conozca a mí. Vamos a dar una lectura aquí al versículo 3. Dice el texto, pero si alguno ama a Dios, dice, es conocido por él. Si hacemos una pequeña encuesta y le preguntamos a nuestros hermanos de la congregación, ¿qué consideran más importante de estos dos factores? Bueno, en el 14 prácticamente están dos factores que nos guían para determinar acciones. Es más importante para el cristiano conocer la palabra totalmente, los datos, las fechas y ser un genio y contestar los exámenes rápidamente, y cuando hayan concursos de preguntas bíblicas, ser el primero en levantar la Biblia y contestar rápidamente, o ser conocido por Dios. Y el verso 3 nos dice prácticamente, nos está diciendo que lo más importante es ser conocido por Dios. Por eso necesitamos inculcar este tipo de lecciones, este tipo de clases que profundizan, si no totalmente, un poco más en los textos bíblicos para extraer la idea que ahí se presenta. Verso 3, otra vez como lo acabo de leer, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Lo cual nos lleva a una conclusión inmediata, que aquellos que viven en el primer nivel, en el nivel del envanecimiento, no aman a Dios realmente. Se aman a sí mismos y quieren brillar como una estrella. Las estrellas fugaces brillan, pasan y se opaca su brillo. Pero las estrellas permanentes, desde que fueron creadas, siempre brillan. ¿Qué quiere usted ser, hermano, hermana? ¿Un cristiano, una cristiana que brille siempre ante la presencia de Dios? ¿O un cristiano o cristiana que brille nada más ahí en la congregación, mostrando su nivel de conocimiento y estando en el lugar del envanecimiento? Cualquiera que sea lo que usted responda, es su respuesta, es para con Dios. Por eso, esto es importante. Miren, Dios conoce aún a los que luchan contra el pasado. Dios conoce o conoció a los cristianos que estaban luchando contra su pasado allá en Corinto. Por supuesto que sí, Dios los conoció. Los que luchan contra la influencia de la idolatría, de la cual provenimos una gran mayoría de cristianos, Dios conoce el esfuerzo que hacemos por abandonar la idolatría. Tengo un dato curioso, se lo voy a mencionar aquí en este medio segundo. Recién casado, mi esposa y yo fuimos a Guadalajara y se nos ocurrió pasar por San Juan de los Lagos. La invité y le digo, bueno, déjame pasar aquí para pasar a saludar a la Virgencita. No era yo cristiano en aquel entonces, a la Virgencita de San Juan de los Lagos, una pequeña estatua así. Bueno, entonces hice lo que hacen todos los comerciantes religiosos del área. ¿Cuál? Bueno, fui y compré las veladoras correspondientes, la vela correspondiente, y de rodillas desde la entrada del edificio hasta donde estaba aquella estatua, me fui de rodillas. Invité a mi esposa y pues no, yo no me voy a lastimar las rodillas. Su decisión fue sabia. La mía es la que no fue una decisión sabia, fue una decisión de irme de rodillas, que hice una acción determinada por el conocimiento de la idolatría que tenía. Ya ahora, pasados los años, pues me río de esas circunstancias, pero en realidad entiendo la carta a los Corintios y entiendo la vida de muchos cristianos que pasan por problemas precisamente cuando son recién convertidos. Todavía son bautizados, pero todavía se sienten atraídos por las cosas de la idolatría anterior. Seguimos con el verso 14. Los que operan únicamente en los datos y no los usan, no los usan para el bienestar de la comunidad, esos van a correr el riesgo de ser rechazados por Dios. Otra vez, los envanecidos, los que sobreviven solamente en el nivel de los datos, de la información, del conocimiento, y que no usan esa sabiduría para madurar a la congregación, para edificar a los inmaduros, corren el riesgo de ser rechazados por Dios, que conoce todo. Vamos a decir, una acusación fuerte, pero en el versículo 3, así lo dice Pablo. Dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y por lo contrario, cuando una persona se envanece, ¿significa que no ama a Dios? Correcto, significa que no ama a Dios, se ama a sí mismo. Entonces podemos completar el versículo 3 diciendo, si alguno no ama a Dios, entonces Dios no lo conoce tampoco.
¿Se da cuenta, hermanos? Nos damos cuenta, hermanos, de lo interesante, de lo peligroso que es actuar en el nivel más bajo, en el nivel nada más del conocimiento. Dios lo bendiga. En el próximo video vamos a hablar acerca de las viandas, que es lo que habla el versículo 4. Que la pase bien, que tenga bendiciones. Hasta luego.